Hoy voy a hacer un programa donde prácticamente no he preparado nada, una disertación. Les doy la bienvenida a Senda Filosófica, invitándolos a que se suscriban, comenten, le den like. Y mi programa o mi disertación del día de hoy particularmente me emociona mucho porque debo empezar recordando la frase de Aristóteles: nada escapa a la filosofía, ni tan siquiera la nada misma. Entonces, en relación a esta frase, es muy común que la gente le pregunte a uno, le diga a uno, profesor o Luis, ¿hay algún tema que escape a la relación con la filosofía? Y pues la respuesta es contundente: no, no, todo, absolutamente todo pasa por la criba filosófica. ¿Por qué? Porque la base de la actividad del hombre es el pensamiento. Algo que alguien me dijo en una oportunidad y pues es una razón, ¿no? Primero se piensa y después se actúa. No actuamos sin pensar, así de sencillo. Entonces, partiendo de esto, y pues por supuesto nosotros vivimos en un estado fenomenológico permanente. ¿Por qué? Porque nunca cesa nuestra relación con la realidad. Pero quizá hay temas que a lo mejor consideramos que no tienen importancia, que son así como de poca monta o de muy segundo plano para la filosofía, y no es así. Eso depende de uno, de hecho, de uno como filósofo o como profesor de filosofía. En mi caso, el hecho de dedicarse a reflexionar sobre un tema en particular y a enfocarlo desde la perspectiva filosófica. Entonces, hoy, mi disertación del día de hoy se llama Vinil Filosófico. Y yo les voy a decir ya de qué se trata, porque la verdad es que me parece el tema demasiado genial. Pero antes de continuar, quiero enviar un saludo muy cordial, muy especial y con una nota gigante de agradecimiento a la señora Kenia Acuña. Kenia, debo decírselos a ustedes, es una constante colaboradora con Senda Filosófica y yo por eso le estoy muy agradecido de verdad. Ha sido muy consecuente con el canal y eso hay que destacarlo. Así que Kenia, saludos y los mejores deseos para usted, donde quiera que se encuentre. Mi agradecimiento sincero, de verdad, desde Senda Filosófica. Bueno, dicho esto, fíjense ustedes en lo siguiente. Yo voy a ir entrando en materia. El tema de la música. La música era muy importante, ha sido importante. Y de hecho la música no es un invento del hombre. El hombre la inventó desde su basamento técnico, las notas, ideó, por allá empezaron los pitagóricos, crearon, no sé, se crearon las escalas, las notas, ok. Así de manera muy vaga, porque tampoco es que sea experto en el tema, ¿no? En términos de historia. Pero la música existe en la naturaleza. La música es un invento de la naturaleza. El canto de un ave, el canto de una ballena, el barritar de un elefante, el aullido de un lobo, todo eso es música. Tocamos una puerta, una piedra choca con otra, el sonido de una cascada dando en el piso. Todo tiene una musicalidad. La vida, la naturaleza tiene su propia banda sonora y el hombre, como siempre, se dedicó a la imitación y creó su propia cultura musical, una historia gigante que nunca se va a detener. Ok, bueno, entonces, ¿qué pasa? Vean ustedes esto. ¿Cuál es mi punto hoy? A ver, voy a tratar de mostrarles acá algunas cosas. Fíjense ustedes en esto. A ver. Bueno, como son solamente muestras, no me voy a detener
demasiado, ¿no? Este es el último disco de AC/DC, la banda australiana. Este es Power Up, un disco dedicado a Malcolm Young, el guitarra rítmico de la banda que murió hace pocos años, y este disco está dedicado a él. Power Up. Ok, eso por un lado, ¿no? Por acá tengo esta maravilla también que les quiero mostrar, que es Iron Maiden, Made in Japan. Este disco fue prohibido por la EMI, por la portada, y debo decirles que se hizo solamente en Venezuela y en Brasil, y fue accidentalmente. Este disco salió por error al mercado con esta carátula. EMI dijo no, o cambian la portada o el disco no va. Y Derek Riggs, muy genial, que fue el diseñador, miren lo que hizo. Y la carátula lo que refleja es el hecho de haber sido votado de la banda para ese momento Paul Di'Anno. Eddie, la mascota de la banda, lo que tiene en su mano es la cabeza de Paul Di'Anno, el vocalista, que por cierto murió ahorita hace escasamente 8 o 10 días por ahí. Bueno, esto es una edición especial en CD. Se hicieron 100 solamente, 100 copias. Yo logré por fortuna y por buena casualidad comprar la número 48. Original, por supuesto, sellada, totalmente nueva. Ok, bueno, este es otro CD. Por acá les voy a mostrar algo que la gente cree equivocadamente, y tengo que ser muy enfático en esto, que es cosa del pasado. El cassette. Aquí tenemos al señor Rod Stewart. Bien. Acá tengo al señor Sting en cassettes originales nuevos. Ok. Por acá tengo al señor Michael Bolton, uno de los cantantes más importantes en las baladas, sobre todo famosísimo en la década de los 90. Impresionante, Michael Bolton. Y por aquí tenemos a una de las bandas más grandes de la historia de la música rock, Supertramp. Una genialidad todo. Ok, ya me estoy acercando al punto al que quiero llegar. ¿Por qué les estoy mostrando todo esto? Bien, pasa lo siguiente. He encontrado un artículo demasiado interesante que habla sobre el vinil. Ya les voy a mostrar unos vinil. Pero lo que me llamó la atención es el argumento filosófico que quien escribió el artículo le dio a su contenido. Y a mí me pareció muy genial y yo me apropié, entre comillas, inmediatamente de él y dije, voy a reflexionar sobre este tema y voy a hacer una serie de programas de ahora en adelante, una serie donde se van a analizar letras de canciones con base profundamente filosófica, desde distintas corrientes, desde distintas ideologías. Y por eso es que la disertación de hoy se llama vinil filosófico. Entonces, ya cerrando más el tema, vean ustedes esto. Aquí tengo a Púrpura Profundo. Este disco marcó un hito en la historia de la música rock. Y les voy a mostrar Made in Japan, 1972. Y les voy a mostrar solamente las portadas, la parte frontal, para no extenderme demasiado. A ver, esta es la joya de los conciertos en la historia de la música rock. Frampton Comes Alive, 1976. Esto fue una locura. Hasta ahora sigue siendo el concierto más vendido en la historia de la música rock. Aquí no hay desperdicio, absolutamente de nada, igual que en el Made in Japan de Púrpura Profundo. Bien, ahora, acá tengo a Scorpions World Wide Live. Scorpions. Este concierto fue hecho en el mejor momento histórico de esta banda en el año 1985, y esto fue para salir a promocionar su obra maestra Love at First Sting.
un discazo por donde se lo mire, que no tiene desperdicio por ningún lado y que es una verdadera maravilla. Un disco del que se desprendió la archiconocida balada Still Loving You, Todavía Te Amo. Scorpions, 1985, otro concierto. Ok. Bien, ahora acá tengo este disco AC/DC. Este fue quizá el disco que cerró la etapa más importante de AC/DC. For those about to rock, we salute you. Para quienes están a punto de disfrutar el rock, nuestro saludo. Esa es la traducción más literal, pero tiene otro significado un poco más técnico. Ok, de este disco particularmente les quiero mostrar esto, a ver si lo puedo enfocar bien. Ok, pero voy a retirar un poquito acá. Ok, aquí lo tienen. Nunca me ha impresionado tanto a mí la imagen de una banda de música rock cuando la he visto por primera vez como este disco. Esto fue una locura, por supuesto, en su momento cuando salió. Aquí tengo, aquel es del año 1981, AC/DC. The Rolling Stones, 1977, Love You Live, otro legendario concierto. Bueno, y para cortar un poquito, cierro con esto. Kiss Live 2, 1978. Este disco fue una locura también. Un disco del que la banda no esperaba absolutamente nada en términos de éxito, porque según Gene Simmons lo expresó, la grabación y el manejo técnico fue patético. Ellos este disco lo sacaron al mercado esperando que fuera un absoluto fracaso, y para su sorpresa se convirtió en un verdadero acontecimiento, igual que ocurrió con su primer concierto escasamente 3 años atrás, el Kiss Alive, el primer. Entonces, bueno, ¿por qué les estoy mostrando esto? Porque me consigo con un artículo, como les dije, que habla sobre el vinil, el regreso del vinil. Y es lo que quiero tratar hoy como tema introductorio para una serie de disertaciones que, como les dije, tienen que ver con la relación entre la música y la filosofía. Vinil Salvador, el fenómeno de los discos de vinil. En el mundo de la reproducción musical, los discos de vinil han resucitado, mientras que otros formatos parecen haberse ido en forma definitiva, como los cassettes y los discos compactos. La resurrección de los LP es un fenómeno digno de reflexión. Y fíjense ustedes lo que dice el autor del artículo: un fenómeno digno de reflexión. Pero yo, antes de continuar leyendo, porque lo que voy a hacer es eso, debo corregir acá el hecho de que el cassette y el CD no han desaparecido en forma definitiva. No es así. De hecho, muchas bandas de ahorita, de este momento, están grabando sus discos en los 4 formatos: el streaming digital, el CD, el cassette y el vinil. Y yo podría nombrarles, así que recuerdo ahorita en este momento, The Weeknd, Billie Eilish, Travis Scott, Kanye West, Drake y Taylor Swift, por nombrar solamente los que recuerdo. Y también gente más clásica como Metallica, que de su último disco 72 Seasons, 72 estaciones, hizo la versión en long play, en cassette y en CD. Entonces, quiero dejar muy claro, con toda la seguridad, lo digo,
que el cassette y los CD no son cosas del pasado, y esto sí es algo que debo corregir con respecto a lo que escribieron acá en este artículo. Podría hablar sobre eso posteriormente, más específicamente sobre estos formatos. Aunque uno de los argumentos es el relativo a la calidad del sonido, los audiófilos no tienen un juicio contundente sobre la superioridad de un formato sobre otro. Los compradores de vinil tienen diferentes perfiles y motivadores, desde los conocedores y coleccionistas hasta los que siguen tendencias para estar a la moda. Y ciertamente pues el vinil se compra por diversas razones, pero yo no lo asumiría como una cosa de nostalgia exclusivamente o como una cosa del pasado como pretenden muchos. No, porque me atrevería a decir que en este momento las generaciones de adolescentes de este momento seguramente no le prestan mucha atención. ¿Por qué? Porque nuestros muchachos, nuestros hijos, se han criado, los más jóvenes, se han criado prácticamente con el todo en uno, que es el celular. En el celular está la radio, la cámara fotográfica, está la televisión, está la música, está todo. Está el internet. El celular condensa todo. El celular recogió la función de una cantidad de dispositivos del pasado, se apropió de todas ellas tecnológicamente hablando y ahí está todo concentrado. El celular es la ventana al mundo actualmente, desde lo audiovisual. Entonces, pues sí, pero yo creo que las generaciones que están naciendo ahorita se van a criar con la presencia del vinil como parte de la cultura musical, no como una cosa de nostalgia, así como no lo es en este momento y nunca lo ha sido en su totalidad, ni como una cosa del recuerdo. Entonces también quiero aclarar un poco esto. Las razones del vinil parecen ser más profundas, más antropológicas que técnicas. Los formatos digitales son información, y por acá empezamos a entrar en materia desde el punto de vista filosófico. Los discos de vinil son objetos. Vivimos la era de la infodemia, es decir, la pandemia, la epidemia de la información, la acumulación de información a un ritmo voraz. Quien toma una fotografía acumula datos. Quien imprime una foto tiene un objeto. Y acá yo debo decir también que es terrible, y no creo que sea exagerada la palabra, ¿no? El exceso de información, no de formación, con el que contamos hoy en día. Y es absolutamente imposible captarla, procesarla, entenderla, analizarla. No. Hoy la información es como un mar que crece, 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 y sobre el que nosotros nos desplazamos a pasos apresurados, a menos que queramos hundirnos y que nos ahogue, literalmente. Entonces no, nosotros hoy en día somos sobrevivientes en un mundo de inconmensurable y excesiva información. Pero todo es digital, todo es etérico, todo es como una no presencia que nos agobia. Ahora, de alguna forma, estamos en la hora del falso tener, la hora de la descosificación, donde las cosas dejan de ser objetos para ser información. Escribió Byung-Chul Han, filósofo coreano: hoy nada es sólido y tangible. Es la información, no las cosas, la que determina el mundo en que vivimos. Un mundo sin cosas es un mundo volátil. Se explica que tengamos el impulso de imprimir imágenes, no solo tenerlas en un disco duro. Yo quisiera hacer como una especie de paréntesis acá, porque en
en un momento determinado, ya hace unos cuantos años, yo escuchaba quejas de alguien tan grande como Neil Young, este famoso guitarrista, porque él se quejaba del CD. Y de hecho el CD, pues más allá de la comodidad, de expresión de avance tecnológico y todo lo demás, pero el CD también dejó como un mal sabor de boca, porque lo que recuerdo que más se argumentaba era que el formato en sí mismo no se prestaba tanto como para aprovechar la parte visual artísticamente hablando. Era como muy reducido. En eso el long play siempre ha tenido la ventaja. El long play siempre ha sido la cosa que ha permitido más el parcelamiento de la creatividad en términos de imagen. Y por eso es que encontramos tantos formatos. Tenemos el vinil normal de 33,5, tenemos el single de 45 que es el pequeñito, tenemos el maxi single de 45 que es el del tamaño del vinil, tenemos el color vinil, tenemos el picture vinil, tenemos el shape vinil, tenemos el sparkle vinil. En un momento determinado les voy a mostrar uno de cada uno y retomaré el tema para que sepan a qué me refiero. Entonces, ¿qué pasa? El CD, el long play, el vinil, incluso en sus formas promocionales también tenía una diversidad. Venía, por ejemplo, el flexivinil, un disco que era simplemente una hoja, como una transparencia, con una canción imprimida por cada lado. ¿Ok? Entonces, pero era así como que muy desechable, ¿no? Solamente como para promocionar un tema y generalmente venían en revistas. Entonces, fíjense ustedes que esa presencia de la cosa, esa tangibilidad, esa materialidad del vinil permitía desde el punto de vista de quien lo compraba y hoy en día de quien lo compra, socializar, compartir, hacer de la música un tema de conversación. Y de hecho Mick Jagger, cuando se cumplieron los 50 años de los Rolling Stones, él decía en el libro que se hizo, en ese tremendo tomo biográfico, por ahí está en mi biblioteca, él decía que cuando tenía 15, 16 años en su casa no había equipo de sonido ni había discos, y él se iba para la casa de los vecinos a pedirle discos prestados a sus amigos, a sus vecinos, o a escucharlos en su casa. Todos prácticamente hemos hecho eso. Todos hemos hecho eso. ¿Por qué? Por el vinil. Y fíjense ustedes que teníamos una costumbre que quienes los escuchamos no la dejamos, ¿no? De mientras escuchamos el disco, estar viendo los detalles de la portada, revisando el otro disco en el caso de estos conciertos que son dobles, leyendo la información, detallando las fotografías. Era la presencia de la cosa en nuestras manos que nos permitía disfrutar más el momento. No estábamos, por decirlo de alguna manera, como autómatas, simplemente escuchando la música en el ambiente y mirando hacia los lados. Entonces fíjense ustedes, toda la reflexión que permite esta relación entre la descosificación, la intangibilidad de la música hoy en día y de muchas cosas, y lo que es la presencia del vinil. Ahora, los discos de vinil en cuanto a objetos materiales demandan una actividad, particularmente de las manos. Esa coordinación de movimientos secuenciales que extraen un disco de la estantería. Los ojos observan la portada. Algunos diseños son más artísticos y famosos que la música que contienen. La gravedad hace que el vinil se deslice y un aroma inconfundible le dice algo a la nariz para que la palma de la mano lo lleve al plato de la tornamesa, donde otra progresión cuidadosa habrá de colocar
la aguja en el surco indicado, a la vuelta de revoluciones precisa, el oído hará su parte. Entonces, aquí tenemos cómo esa relación sensible con el vinil, las manos para colocarlo en el plato, los ojos para ver la portada, la nariz. Yo particularmente, y sé que mucha gente lo hace, tengo la costumbre de cuando compro un CD o un disco, lo huelo, igual que con los libros. No sé por qué, no sé por qué es tan agradable, pero es que es verdad, ¿ok? Y uno, por supuesto, está pendiente también de escuchar la música mientras ve girar el disco, mientras observa la portada. Insisto, la presencia de la cosa, del objeto material que me permite una relación, una vamos a decirlo así, una microfenomenología entre el long play, el tocadiscos, el entorno en el que estoy y mi persona. Se crea todo un microuniverso en torno al vinil, porque el vinil mismo lo permite. Entonces, qué interesante todo esto. Es una actividad muy sensorial. Las manos tienen un papel protagónico en el manejo del vinil. Para Heidegger, el ser en el mundo implicaba manejar cosas que están para usarlas con las manos. Una relación permanente con la realidad. Una relación más consciente, una relación de experiencia no solamente interna desde el punto de vista de la reflexividad, sino de experiencia externa en términos de arrojarme al mundo, de aprenderlo, de atraparlo con mi sensibilidad y de esa forma hacerme yo parte también de ese mundo, convertirme en una pieza más, en un entorno de reciprocidad. Y esto, voy nuevamente, ocurre cuando nos sentamos a escuchar el vinil. La música digital demanda el uso del dedo, la análoga de la mano. Apunta el autor del libro No Cosas, Byung-Chul Han. La mano es el órgano del trabajo y la actividad. El dedo, en cambio, es el órgano de la elección y la diferencia es fundamental. Explica en buena medida el gusto por esta nostálgica actividad de usar los discos que conocimos con nuestros padres y abuelos. Además, poner un vinil es un ritual que demanda tiempo. Y todo lo que estabiliza la vida humana requiere tiempo. Esta afirmación del filósofo surcoreano contrasta con la instrucción al asistente digital que nos obedece con un comando de voz. Toca Let It Be, mientras nosotros nos perdemos en actividades que nos separan del ritual y nuestra mente queda ajena al objeto. Que quede entre nosotros. El consumidor no necesita saberlo y tampoco tiene por qué enterarse. El vinil es un eje de estabilidad, una defensa contra el algoritmo. Posee la magia de las manos que crean un alebrije, la sabiduría de las palmas que amasan y voltean tortillas en un comal, el don de los dedos que arrastran un pincel en un lienzo y nos sorprenden. Ver un vinil girando nos da un sitio en el mundo, nos redime. Acá termina la lectura y mientras estoy leyendo, estoy disfrutándolo demasiado por una razón. Miren, yo quiero reflexionar un poquito sobre esto último que dice acá y voy a retomar otra vez esto. El vinil es un eje de estabilidad, una defensa contra el algoritmo. Ok, a ver. Este mundo nuestro digital, acelerado, tecnológico, globalizado, nos lleva pero a millón. Pero nosotros somos los responsables, no le podemos echar la culpa a nadie. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Este hecho de escuchar el vinil que implica ese hermoso ritual de tomar la carátula, sacar el disco, montarlo en el plato, poner la aguja, empezar a rodar, sentarnos a escuchar mientras vemos la carátula,
escuchamos con atención. Bueno, es terapéutico, porque creo que nos lleva a escuchar música de un modo un poco más consciente, pero también nos permite vivir, al menos mientras escuchamos el vinil, de una forma un poco más pausada. Y esa pausa hoy en día la necesitamos. Necesitamos de vez en cuando caminar un poco más lento, ser un poco más reflexivos, estar más dentro de nosotros mismos y no tan arrojados desde nuestra conciencia al mundo, tratando de asimilar todo lo que el mundo nos ofrece en fracción de segundos. Entonces, esto es algo que ocurre también cuando nos sentamos a leer un libro en físico. Yo no tengo nada en contra de la lectura en digital, ni tengo nada en contra de la música en digital, ni tengo nada en contra del hecho de que nos sentemos a escribir con un teclado, porque de hecho yo lo hago todos los días por mi trabajo y por muchas razones. Pero sí, yo creo que el vinil, en la forma como yo lo veo, y es mi visión del asunto, es como una cultura más artesanal, más coloquial, más de ser, aunque sea por un momento, nosotros mismos disfrutando la música en este formato. Porque fíjense ustedes que lo que dice acá: posee la magia de las manos que crean un alebrije, la sabiduría de las palmas que amasan y voltean tortillas en un comal. Ok, el alebrije, para que ustedes lo sepan, es una figura de papel maché, madera o barro, pintada de colores vivos, que representa un animal imaginario. Eso desde la cultura de los mexicanos. Vean la película Coco y vean la parte donde el alebrije ese que protege a Coco, el que vuela, aparece y lo rescata y lo lleva de un lado a otro. Eso es una maravilla, Coco, la película. Y el comal es un disco de barro o de metal que se utiliza para cocer tortillas de maíz o para tostar granos de café o de cacao. Esto desde la cultura de Costa Rica y El Salvador, pero el comal es lo que nosotros acá en Venezuela llamamos el budare, que nosotros lo usamos para asar nuestras deliciosas arepas. Entonces, por eso es que estar acá haciendo como esa comparación, el vinil como eje de estabilidad, o sea, como una expresión más artesanal, más coloquial, material, donde las manos desempeñan un papel fundamental, de la misma manera que lo desempeñan cuando crean un alebrije, que ya expliqué qué es, o cuando amasan una arepa y la ponen en el budare. Y de la misma manera que debemos estar pendientes para ver cuándo el vinil termina por su cara A para ponerlo por la cara B. O de la misma manera que debemos estar pendientes de que el alebrije que estamos construyendo seque la primera mano de pintura para darle la segunda, para poner el decorado final. De esa manera también ponemos la arepa en el budare. Entonces es como una terapia, es como un trabajo de organización mental que implica no solamente un disfrute, sino una disciplina y una responsabilidad. No tan fundamental como otras cosas, pero al fin disciplina. Al fin un más ser nosotros mismos, percibirnos como cosas y percibir el mundo como cosa también. Y no dejarnos arrebatar tanto por esa propuesta de vida etérica e intangible que nos ofrecen hoy a cada segundo del día. Entonces, bueno, fíjense ustedes qué interesante todo esto. Acá les dejo al final una última diapositiva con la fuente, dice @EduardoPisoCaxia. Esta fue la persona que escribió el artículo. No puedo adjudicármelo yo porque yo no lo escribí, yo lo tomé como punto de reflexión, porque me pareció realmente muy interesante. Y también se dan cuenta ustedes que en cada una de las diapositivas
hay la portada de un disco que es representativo de cada una de las décadas en las que apareció Elvis Presley, los Beatles, Pink Floyd, Michael Jackson, Nirvana, The Strokes, Arctic Monkeys, Iron Maiden y finalmente Ghost. Entonces, bueno, esta era mi disertación del día de hoy sobre la perspectiva del vinil. Un poquito desde lo filosófico, ¿no? Y por supuesto que se pueden decir muchas cosas más. Pero recuerden, les insisto como conocedor del tema, porque a mí cosas que me apasionan, la música rock, la filosofía, la lectura, la escritura, eso para mí es razón de felicidad permanente. Entonces, el vinil no es cosa del pasado, el cassette no es cosa del pasado. Indaguen en internet para que consigan tiendas especializadas en muchos países del mundo en los nuevos platos para long play, los pick-up portátiles, los equipos completos, los repuestos, los implementos de limpieza, igual que el cassette, los reproductores de cassette, una verdadera maravilla. Ahora, quiero hacer una última reflexión, porque yo estuve hablando sobre esto con Néstor. Y también quiero decir lo siguiente. No se trata de quedarnos en el pasado. No. Porque a veces, yo recuerdo cuando la pandemia, había gente que anhelaba de una manera enfermiza, me permito decirlo, volver a la realidad. ¿Cuándo el mundo volverá a ser como antes? ¿Cuándo irá a pasar esta pandemia? El mundo nunca es como era antes. El mundo a cada segundo deja de ser lo que era para encaminarse a ser algo nuevo, aunque nosotros no lo percibamos. A veces los cambios son muy acelerados, a veces son exageradamente lentos. A mí se me puede partir una vasija de barro en una caída y eso solamente lleva una fracción de segundo. La erosión del Cañón del Colorado en los Estados Unidos se da a razón del espesor de una hoja de papel por año. O sea que para ver una erosión en promedio de esta profundidad necesitamos 500 años. Una resma de papel. Ahí está mi punto. Pero el mundo nunca es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros podemos vivir en medio de dos corrientes sin ningún problema. Una cosa no nos priva de la otra. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta adoptar posturas prejuiciosas en cuanto a la música de ahorita. Se habla mal de X cantante, de X grupo, de tal género musical, de tal tendencia, de tal propuesta, pero me apoyo en las palabras de Gene Simmons, el bajista del Kiss. Acá lo tengo. A ver, se los voy a enseñar. Aquí está. Él, Gene Simmons. Ok, ya se retiraron, ya aquí se retiró. Bueno, él dice lo siguiente. A mí la música de ahorita no me gusta, mucha música, lo que predomina realmente no me gusta, no lo comparto, no me agrada. Pero hay una cosa, no es mi momento ni mi época, es el momento y la época de otras personas, de otra generación. Y debo entenderlo y debo aceptarlo. Y esa es la realidad. Entonces yo particularmente... yo siempre voy a tener en mi mente el heavy de finales de los 70, principios de los 80, el hard de los 70, lo que se inició a finales de los 60, esa segunda oleada de finales de los 80, principios de los 90, hasta ahí. Después vino el grunge
que fue quizá el último gran estilo como estilo musical como más definido. De ahí entramos en una etapa de New Metal, que eso fue impresionante. Ni los especialistas sabían definir qué era el New Metal. Se hablaba de New Metal por todos lados, pero que alguien me diga qué es el New Metal, decía un columnista en una oportunidad. Y bueno, así, hoy en día hay géneros muy definidos y hoy en día particularmente la música latina desempeña un papel tan importante en el contexto musical mundial, pero importantísimo de verdad. Eso ha sido un despertar y un empoderamiento demasiado interesante. ¿Por qué? Porque eso ha permitido una fusión y una creación de estilos que eran inimaginables hace 30, 40 años atrás. Más allá de que hubiese bandas que ya desde el principio experimentaban, como por ejemplo el grupo Nice con su disco Four Bridges de la década de los 60, un rock sinfónico, cuando prácticamente con elementos de sinfonismo, cuando no había nacido ni tan siquiera el progresivo que empezó a finales de la década de los 60 con King Crimson, ¿ok? O por ejemplo Robert Plant de Led Zeppelin, a quien le gustaba tanto experimentar con la música árabe, con la música oriental. Los mismos Beatles, que tuvieron esa orquestación tan impresionante en el disco Sgt. Pepper's and Lonely Hearts Club Band, el Sargento Pimienta y la banda del Club de los Corazones Solitarios. Mike Oldfield con su Tubular Bells en 1974. Entonces fíjense ustedes, esos fueron los precedentes, o esos fueron los antecedentes que de alguna manera sirvieron como inspiración o como referente para que en un momento determinado el músico latino se atreviera y se fuera y se empoderara de esa manera tan interesante como lo hace hoy en día. Y en toda esa historia estaba presente y sigue presente esa cosa, esa materialidad, esa tangibilidad llamada vinil. Ahí está, como una omnipresencia que se niega a morir y que tranquilamente puede compartir mundo con lo digital, lo globalizado y lo tecnificado de este nuestro momento, como una complementariedad, no como un antagonismo. Bueno, lo voy a dejar hasta acá porque me extendí demasiado con el tema y los dejo hasta la próxima disertación, donde voy a dar continuidad a la serie que estoy desarrollando sobre el tema del mal desde distintas perspectivas filosóficas. Así que esto ha sido todo por hoy y como les digo siempre, chao, chao.